Dios los bendiga grandemente en este día. Un saludo cordial a todos ustedes en el precioso del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos aquí una vez más para poder ser bendición a la luz de la palabra de Dios en forma teológica, doctrinal y devocional. Bienvenido, quédese con nosotros hasta el final. Bien, estaremos tomando hoy un texto poderoso del Antiguo Testamento, más Isaías 52, versículo 6. Dice de esta manera, con la bendición de nuestro Dios. Leemos: Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Estaré presente. Dios añada bendición una vez más a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, muchos me han preguntado o me han dicho de que entonces Jesús es el nombre del Padre. Esa es la pregunta. ¿Jesús es el nombre del Padre? Veamos. En el mismo capítulo 52, versículo 5, dice claramente: Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, que ya mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean le hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, ¿cómo podemos explicar el versículo 6? Si en el versículo 5 vemos claramente que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado por los hebreos, porque los hebreos daban malos testimonios al mundo, o sea, a los gentiles, en el mismo, dentro del pueblo mismo, ¿no? Los rabinos, los judíos, los hebreos, ¿no? Algunos líderes religiosos en ese tiempo, en el pueblo hebreo, daban malos testimonios, y el pueblo mismo del pueblo de Israel blasfemaban diciendo: yo no quisiera servir a Dios porque siendo ellos así, están así. Entonces blasfemaban el nombre del Padre en la antigüedad. Pero ahora en el versículo 6 nos dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Pero para seguir eso, entonces vamos a seguir más. En el Isaías capítulo 63, versículo 16, ¿qué dice? Léaselo, amigo. Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces vemos claramente que el profeta Isaías también ya sabía el nombre del Padre. Por eso está diciendo: tú eres nuestro Padre. ¿Y cuál era el nombre del Padre? El tetragrama. Y por respeto a este nombre sagrado, los hebreos le llamarán Adonai o Elohim, o simplemente le dirán el Eterno, refiriéndose al Padre que tiene un nombre sagrado. En Isaías 64, 8 leemos: ahora pues Padre, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Qué bonito la palabra. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Pero dice el profeta, que dice: ahora pues Jehová, Jehová, tú eres nuestro Padre. Entonces vimos claramente, Isaías conocía el nombre del Padre. ¿Cuál era? El tetragrama, el nombre más sagrado que los judíos tenían en su en la Tanaj, en la Torá, revelado por el Eterno. Y por respeto a ese nombre, no tenían ni siquiera la capacidad de mencionar ese nombre, entonces lo llamaban Elohim o Adonai, o simplemente le llamaban el Eterno. Entonces, ¿cómo lo explicamos el verso 6? Porque el verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces no está hablando del Padre, porque el Padre ya tiene un nombre eterno, porque es perpetuo. Dice Isaías 63, verso 16, la parte final: tu nombre es perpetuo. O sea, ese nombre tetragrama, que es el sagrado nombre del Padre, es perpetuo, no tiene mudación ni cambio. Entonces en el versículo 6 no es el que habla. No es el que habla. O sea, no es el Padre. No es el Padre. ¿Por qué? Porque simplemente es el Hijo. ¿Cómo lo sabemos su nombre? Cuando vemos al Nuevo Testamento. Vemos claramente que en el Nuevo Testamento dice: el ángel se llamará Jesús. Se llamará Jesús. Amén.
Y Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. O sea, el Hijo lo reveló el nombre del Padre. ¿Cuál era el nombre del Padre? Veamos rápidamente, porque la hora avanza, vamos rápidamente a Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, capítulo 61. Mira lo que dice. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Adonai, o sea, el Espíritu del Señor, del Adonai. ¿El nombre de quién era? Adonai, del Padre. ¿Por qué los hebreos llamaban Adonai al Padre? Porque no podían ni siquiera pronunciar el nombre sagrado del Padre, que era el tetragrama. Yahweh o Jehová, ¿no? Como lo han traducido al español. Lo han transliterado y le han dado un consonante, o sea, un vocal para poder tener el articulado y entender. Pero vemos claramente que Jesús dice: el Espíritu del Adonai, o sea, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado. ¿Ve? Entonces ahí vemos claramente, y el verso 21 que dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús lo reveló el nombre del Padre a los judíos, que él había venido en nombre de su Padre. ¿Y cuál era el nombre de su Padre? Yahweh o el Adonai. Así de simple. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces Jesús justamente dice: yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Entonces el Hijo tiene un nombre llamado Jesús, y Jesús no es el nombre del Padre, porque él mismo lo está diciendo, que el Hijo había venido en el nombre de su Padre y los judíos no querían recibirlo, y todavía casi le tiran al peñasco por haber declarado Isaías 61. Qué poderosa la palabra, ¿no? Mis amados amigos y hermanos, Jesús, el nombre del Padre es eterno y perpetuo, no tiene mudación, no tiene cambio. El nombre del Hijo, bueno, vemos claramente que va a tener un nuevo nombre aparte de Jesús, lo dice Apocalipsis. Pero el nombre Jesús, que es del Hijo, es el segundo nombre ya, porque Juan le dice al Hijo como el verbo, Logos. Logos es un nombre que se le da al Hijo. Léaselo Apocalipsis 19:13, mi amigo. Ahí dice claramente: el que viene montado, que tiene ojos de llama como fuego, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces Juan 1:1 que dice: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Habla de su eternidad del Hijo. Y el Verbo era con Dios, habla de la comunión con alguien en la esencia. Y luego dice: y aquel Verbo era, y el Verbo era Dios, era Dios. Cuando dice y aquel Verbo era Dios, no está diciendo que ese Verbo era el Padre. Está diciendo que ese Verbo está en esa sola esencia, porque la palabra Dios indica deidad o divinidad. Entonces ese Verbo, que es el Hijo eterno, Juan 1:14 que dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y al hacer ese Verbo que fue hecho carne, tal como dice Filipenses y Colosenses, ¿no? El Padre, como dice Lucas y Mateo, el Padre con el Espíritu Santo lo hacen carne y lo depositan en el vientre de la Virgen María. Y nace el Verbo eterno hecho carne. Amados hermanos y amigos, entonces Jesús es el nombre del Hijo, no del Padre, porque el Padre ya tenía un nombre perpetuo, y el que habla en Isaías 52 versículo 6 es el Hijo que venía y que teníamos que saber su nombre. ¿Y cuál era el nombre de ese Hijo? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Mateo 28:19 dice, Mateo 28:18 dice, ¿no?
toda autoridad me es dada en el cielo. Si Jesús es solo, ¿quién le va a dar autoridad? No. Así de simple. Nuestro Dios es poderoso y maravilloso. Entonces, Isaías 52, versículo 6, es como una punta de lanza de muchas personas para decir que Jesús es el nombre del Padre. Lamentablemente han tomado un texto aislado sin haber leído el texto anterior y el texto posterior del versículo 6. Ahí vemos claramente que el texto anterior del versículo 6, vemos claramente que el Padre tiene un nombre perpetuo. ¿Cuál es? El tetragrama. Y por sagrado que era, los hebreos no querían pronunciar, porque no querían tomar el nombre de Dios en vano, y lo llamaban Adonai o Elohim, o simplemente le decían el Eterno. Y el nombre de ese padre estaba siendo blasfemado por malos testimonios del pueblo hebreo y de sus líderes hipócritas que había también dentro del pueblo hebreo. Entonces, bueno, mis amados amigos, con esto estamos aclarando una gran verdad, que Jesús no es el nombre de Dios, ni siquiera es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo, y es el segundo nombre del Hijo, porque el primer nombre es el Verbo, tal como dice Juan 1:1, Apocalipsis 19:13. Y este Hijo va a tener otro nuevo nombre en el libro de Apocalipsis. Amén. Un nuevo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Un nuevo nombre. Y el Padre no tiene nuevo nombre, tiene un nombre sagrado y perpetuo. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Esta es la verdad a la luz de la palabra de Dios. Allí siempre